Ah, ahí está. Hola, 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 Joan. hola Eva. ¿Qué Disculpa tal? que me hago No, lío a veces con sí, esto ahora. bueno, ahora aquí estamos. Bueno, Bueno, es bueno. que estoy muy ansiosa con esta live, pero también con tu llegada a Porto me siento, bueno, es una ansiedad buena, pero una ansiedad que vienes aquí a hacer el taller. Bueno, pero lo pasaremos bien, haremos bien a las personas, nos ocuparemos de Sí, bienestar vuestro estoy de los segura, porque demás. tú solo haces bien a las personas, tus talleres son maravillosos. Bueno, bueno. Bueno, sí. Lo Bueno, que no sé empezamos. si, sí, no sé si este live también llega a la gente que me sigue. A mí, yo me hago, no entiendo de. Sí, y también no entiendo mucho, no sé. La Ya, verdad es que no sé si llega, pero quedará colgado vale. en YouTube y aquí también. Vale, Entonces, ¿ok? estupendo. Bueno, pues tengamos una conversación que Sí, sea vamos útil a comenzar un también poco sobre. y que sirva también para difundir lo que haremos en Oporto. Sí, sí. Bueno, empezamos entonces. En tu libro, Vivir en el alma, tú Sí, citas ese maestro francés y realizador de cine, Arnaud Desjardins, Arnaud Desjardins. sí, que tiene una máxima quien dice, oposición es sufrimiento. Sí, Y tú le has dado la vuelta a esta frase y ha quedado asentimiento es felicidad. Oposición es sufrimiento, asentimiento es felicidad. Y este también el tema de tu taller que vas a impartir aquí en Porto el próximo junio, de 5 a 7 en Casa de Perlada. sí. ¿Sí? Bueno, ¿Te mira, acuerdas de haber escrito eso? sí. Sí, o sí, Sí, de haberlo escrito, no, de que es una idea con la que estoy constantemente viviendo y acompañando personas, sí me acuerdo. Porque sí, en realidad, aunque la perspectiva de Arnaud Desjardins es una perspectiva espiritual, y es sí. obvio que la conciencia profunda solo conoce el abrazo a la realidad, aunque la realidad se manifieste adversa, complicada, traumática, difícil. No Sí, sé, y eso te quería preguntar, porque la verdad es que muchas veces la vida nos trae muchas dificultades y lo que hacemos es rechazar, resistir, a veces hasta disociarnos o anestesiarnos, y todo eso son intentos para nos sentirnos mejor alejando la realidad. Entonces no es tan fácil abrazar esta idea no, de asentir. Y no, quería que comentaras eso, no, precisamente. no, el asentimiento es un lugar de llegada, no es un lugar de partida. Y para Mm. mí es un concepto muy importante, que se podría traducir con el sí, porque invariablemente todas las personas que se acercan buscando ayuda, podemos rastrear en su biografía o en la historia del sistema familiar que en algún lugar impactaron algunos hechos, algunas vivencias, algunos dolores, algunas pérdidas, algunas adversidades. Y como tú decías, claro, a veces es traumático, nos escindimos, nos disociamos, nos protegemos, todo esto es muy válido. Este abuelo que fue a la guerra, le tocaron traumas de guerra, vio morir gente a su lado, tuvo que quizá que matar, luego regresa a la vida ordinaria y a veces una parte de su alma, de su interioridad, ha quedado comprometida por el trauma que le tocó vivir y entonces se encamina hacia una vida más empobrecida o se hace alcohólico o tiene una actitud decepcionada con la vida. Claro, no ha podido hacer el proceso de asentir, de concordar, de integrar, de procesar, de abrazar. Y Mm. claro que es muy difícil, pero si no lo hacemos, la alternativa es sufrimiento. Entonces yo siempre digo que hay dos caminos: ah, sumergirse en el dolor para salir del dolor o evitar del dolor para ahondar en el sufrimiento.
Entonces, este abuelo tiene dificultades para enfrentar traumas tan severos, o muchos niños tienen muchas dificultades, obviamente, para integrar violencias, negligencias, adversidades, dificultades, y lógicamente el organismo se protege. El organismo siempre busca lo mejor para la persona y se protege disociándose, se protege contrayéndose, se protege desmemoriándose, se protege, qué sé yo, negando las cosas. Y bueno, estos son mecanismos muy adaptativos y muy necesarios. La Y vida nos lastima, hasta creativos, porque en el creativo. momento la gente necesita de hacerlo para sobrevivir. Claro, la vida nos lastima, pero nos ofrece la oportunidad de defendernos y las defensas son instrumentos necesarios mientras dura la amenaza o Ujú, mientras no tenemos más recursos. Pero cuando la amenaza ya pasó o cuando somos adultos, podemos volver a mirar y enfrentar aquellos asuntos que fueron dolorosos y darle soluciones alternativas a la que le dimos cuando éramos niños. También un niño que ha vivido una situación complicada, si encuentra el sostén de los padres, de la familia, si este niño es mirado con amor, es acogido, también es más fácil que pueda procesar alguna experiencia difícil que le haya pasado. Un niño que ha tenido una intervención quirúrgica en un hospital, que ha vivido dolor, claro que esto es mucho menos amenazante si dispone del amor de la ujú. familia. Entonces, obviamente, para el camino del asentimiento se necesita, en primer lugar, adentrarse en aquello que fue doloroso o resultó amenazante. A veces no son cosas que nos hayan hecho, son cosas que hemos hecho nosotros también. Ujú. Culpa respecto a los hijos, abortos que elegimos, qué sé yo, algún maltrato puntual a un compañero de trabajo y no nos perdonamos porque esto no encaja con la imagen idealizada que tenemos de nosotros y nos cuesta también integrar nuestras propias culpas. Así que no siempre es cosas que nos hacen, sino cosas que también hacemos. Pero, es decir, la realidad no fabrica desperdicio, la realidad no fabrica nada que tenga que ser tirado por la borda, sino que en realidad de lo que se trata es de que seamos discípulos de la realidad y podamos abrazar lo que la realidad ha fabricado, aunque fuera difícil. Porque si no, insisto, la alternativa es sufrimiento. Y por eso Arnaud de Jardins dice, claro, La oposición. sentimiento es liberación y oposición es sufrimiento. Y entonces siempre, invariablemente, alguien viene a consulta y en algún lugar de su organismo, el organismo, y hablo de organismo porque el organismo es más que la mente con la Ujú. que se identifica la persona. El organismo dice no, no, esto fue demasiado, esto no lo puedo concebir, esto no puede formar parte de mí, esto no debe formar parte de la realidad de la vida. Y claro, luego vemos pues familias desestructuradas, problemáticas mentales muy difíciles, temas de salud muy complicados, e invariablemente encontramos detrás pues estos dolores, estos traumas, estas adversidades que no han sido, llamémosle integradas, llamémosle procesadas, y ahí, claro, y hay personas que sí que logran esto, el procesar, integrar, y entonces son personas que maduran, que desarrollan sabiduría. Ujú. Sé yo, mira, justo esta tarde he estado, este año voy a sacar un nuevo libro, también lo anuncio, Ah, es, un que es nuevo sobre, libro. sí, que es sobre el cambio, sobre la transformación, sobre el proceso de transformación. ¿Está listo ya? Sí, sí, Oh, bueno, está listo, está, no qué está listo. bueno. Está en fase De, de revisiones, ah, pero bueno, está listo. sí, bueno, Ah, está, está, está está, mucho, está todo bastante hecho. material y está redactado, pero Qué bueno, hay que bueno. hacer correcciones, pulir, sacar.
evitar Ujú. repeticiones, uno se pone pesado a veces por aquí, otros se Sí, ponen sí. pesados por allá, pero bueno, y decía esto porque ponía el ejemplo, una historia real de una persona que había perdido un hijo. Y claro, esto es un reto a integrar también. Y esta persona una vez me contó que a veces sentía culpa de que con la muerte del hijo él había hecho un aprovechamiento de maduración, de desarrollo, un aprovechamiento espiritual. Claro que él no hubiera elegido perder este hijo, pero se adentró en el dolor, fue quemado por el dolor y ahí se emergió algo más libre de sí mismo y hizo un gran salto espiritual, ¿no? Esto, básicamente, la idea clave es de que el dolor necesita ser abrazado en lugar de rechazado. Cuando Ujú. logramos abrazarlo, aunque cuesta mucho, nos engrandecemos y nos maduramos. Cuando lo rechazamos, nos empequeñecemos. Entonces, bueno, pues la gente que venga al taller, la gente que vienen a los talleres terapéuticos de constelaciones familiares, ya sea que les apriete el zapato por un dolor en la pareja, por algo con los hijos, por algo con el trabajo, por algo con la salud, por algo con los padres, por algo personal también, desde un problema de ansiedad hasta un problema de depresión, hasta un problema de falta de ganas de vivir, etcétera, etcétera. Eh, Al final uno acaba rastreando estos lugares biográficos o familiares que necesitan ser mirados de nuevo para poder ser integrados, ¿no? Mm. Y yo siempre digo que el asentimiento o la oposición empieza con los padres también, porque esto es el gran caballo de batalla también. Podemos desarrollar o hacer crecer este lugar para decir sí a nuestros padres, incluyendo que todas las heridas que vivimos con ellos, incluyendo todas las dificultades que tuvimos con ellos. Y claro, y esto es un primer ring en el que se dirime mucho, porque claro, mucha gente, y así lo explicaba en el libro de ¿Dónde están las monedas?, dicen, no, 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 legítimamente se defienden de un padre o de una madre o de los enredos de los padres que generan dolor. Pero claro, si se mantienen en esta postura, es una postura defensiva, el victimismo, el resentimiento, el perfeccionismo, el orgullo, la autodestrucción, la vanidad, la abnegación. Entonces, claro, pues bueno, en el trabajo, pues siempre es una oportunidad para volver a mirar, uh, volver a o reestructurar un poco estas vivencias que tenemos de nuestros vínculos y de la relación que tenemos también con los hechos que nos ha tocado vivir. Y afortunadamente si estamos vivos significa que hemos vivido miles de hechos que nos han mantenido con vida. Y al Sí, mismo tiempo también hemos vivido hechos que han comprometido pues la salud del cuerpo, han comprometido nuestro bienestar psicológico y emocional, y ahí es donde necesitamos pues estar atentos y trabajar con nosotros mismos. Y el trabajo que haremos en Oporto y el trabajo de constelaciones es trabajar con uno mismo y en especial este lugar tan importante que es los vínculos. sí, Y el trabajo de constelaciones me parece como diseñado como la técnica mejor diseñada o muy bien diseñada, ya no digo mejor, para poder mirar muy de bien. cerca los vínculos, reestructurarlos y caminar cada día con más fuerza en la dirección del asentimiento. Por Sí. eso, qué También, ¿dónde bonito. nos oponemos también? Se ve bien en las constelaciones. Claro, Mm. claro. Por eso el título del taller también es El camino del asentimiento, el Mm. asentimiento a la vida, en fin. Y este taller me cuesta un poco interrumpirte porque me gusta, es tan interesante lo que estás diciendo, pero este taller es también es de constelaciones y Gestalt. ¿Mm? Bueno, Yo- claro, yo- sí. sí.
Yo Dime. quería preguntarte, hay una frase tuya que dice, en terapia Gestalt decimos que cambiar consiste en el proceso de ser y asumir lo que somos y no en convertirnos en algo diferente. Esto puede parecer una paradoja. Yo entiendo esto también como un asentimiento hacia sí mismo, Claro, hacia claro. uno mismo. Claro, es que, bueno, yo soy gestaltista y claro, Sí. mi manera de acompañar a las personas, ¿qué es lo que yo hago? Acompañar personas a través de las Ujú, constelaciones, a través de la terapia gestal, a través del humanismo. Claro, yo me he encontrado a veces en el mundo constelativo que hacemos constelaciones o se hacen constelaciones con una expectativa un poco mágica. Y claro, yo lo que veo es que es la importancia de que la persona esté más cerca de sí misma o trabaje consigo misma también. Y tengo que decir que a veces una constelación puede ser una huida de uno mismo también, que uno escarba qué sé yo, en las complicaciones familiares, buscando explicaciones, pero sin tener que mirarse a uno mismo, ¿no? Entonces yo integro, trato de integrar lo sistémico y lo personal también, y involucro el cuerpo en el proceso también. Por ejemplo, yo le puedo pedir a una persona, bueno, este malestar que sientes, ¿dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿Cómo es? Porque ahí también cuando nos damos el espacio para sentir, habitar nuestras dificultades, se abre la oportunidad de transitarlas. Por eso en la teoría paradójica del cambio se dice que el camino de salida es de entrada. O si sientes una tristeza y quieres liberarte de esta tristeza, no consiste el trabajo en una amputación, sino que consiste en adentrarse en la tristeza, habitarla, comprender la función que tiene, cómo se instaló en tu vida y entrando consigues transformar la tristeza. Es decir, por eso se llama teoría paradójica del cambio. Claro, ujú. para la mente más habitual uno dice, esto me molesta, quiero liberarme de esto. Y es legítimo. Y sobre todo cosas que son muy difíciles como la Un ansiedad. antidepresivo, como un antidepresivo. Exacto, sí. Y por eso también, claro, tomamos medicación, mucha medicación psiquiátrica, claro, porque carecemos de la fortaleza para entrar y habitar lo que nos habita. Por Ujú. ejemplo, en este libro, en uno de los párrafos, digo que muchos medicamentos son sustitutos de los otros, que, Mm. es decir, de una red segura de amor que si nos quisiera y nos amparara, podríamos habitar todo aquello que somos sin tener que rechazar nada de nosotros mismos. Qué bonito Claro, idea. es que, porque esta es la misma idea de las constelaciones familiares, sin tener que rechazar a nadie o excluir a nadie, sin tener que excluir al abuelo porque hizo esto, sin tener que excluir a un padre porque hizo lo otro, sino incluirlos respetando sus culpas también, lógicamente. Pero también en términos internos, y esto es un trabajo muy importante, es decir, cómo aprendemos a ser más amigos de nosotros mismos, más hospitalarios con lo que nos pasa, cómo aprendemos a estar más cómodos en nuestra propia piel, porque este es el gran trabajo, aprender a estar cómodo en la propia piel. Y aprender a estar cómodo significa que somos capaces de albergar, pues, qué sé yo, la tristeza y el enojo y la envidia y la alegría y todo lo que sucede momento a momento sin alterarnos demasiado. A veces lo que es muy difícil de albergar es la ansiedad y la angustia, Ujú, o sentimientos de vacío o ujú, sentimientos de decaimiento muy fuertes o de oscuridad, ¿no? Claro, ahí es cierto que hay vivencias que uno puede habitar y reconocer cuando está bien acompañado. ujú. Es como
cuando somos niños que no nos adentramos en una calle oscura si nuestro padre no nos da la mano. Es decir, entonces, claro, por eso yo insisto tanto en, bueno, adentrarse bien acompañado y adentrarse no solo en las tramas y las estructuras familiares, sino también en las tramas internas. Y para mí, y en Gestalt y en las terapias humanistas, es muy importante el cuerpo. Yo creo que en constelaciones familiares también debería de ser importante el cuerpo, porque en realidad todo lo que experimentamos, todo lo que somos, todo lo que vivimos, lo procesamos a través del cuerpo. Y el cuerpo es como el gran trabajador, el gran laboratorio alquímico. Si nos disociamos es el cuerpo el que lo hace. Ujú. Si nos sentimos brillantes es el cuerpo el que genera sensaciones que nos hacen sentir brillantes. Si nos sentimos fuertes es el cuerpo el que alberga las sensaciones de fortaleza. Es decir, el cuerpo ajusta aquello que necesitamos para el camino con la función, primero, de sobrevivir de la mejor manera, segundo, de mantener nuestra dignidad de la mejor manera en todas las condiciones, y tercero y muy importante, para seguir el llamado de nuestra alma o de nuestra potencialidad para que plasmemos nuestras potencias y las realicemos en la vida. Así que bueno, sí, mi plan y es mi manera de trabajar es, bueno, integrar lo personal y lo sistémico también, ¿no? Que lo sistémico no descuide lo personal, que lo personal impida mirar lo sistémico, sino integrar las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas maneras de abordar las cosas en el trabajo de constelaciones, pero bueno, bien, Y ya es contestaste, un plan. iba a preguntarte cómo integras la terapia Gestalt con las constelaciones, pero ya lo contestaste. Pero mira, el denominador común de la terapia gestal y de las constelaciones es que las dos podríamos decir que metafóricamente son gramáticas copulativas. Copulativas, Ujú. lo contrario de disyuntivas. Una gramática disyuntiva es o mi padre o mi madre, o mi abuelo o mi abuela, o yo o él. Y claro, lo que proponen las constelaciones es una gramática copulativa y integrar mi padre y también mi madre, mi abuelo y también mi abuela, qué sé yo. Y la Gestalt dice, y mi alegría y también mi tristeza, y mi fortaleza y también mi fragilidad. Entonces utilizan, ¿qué es el asentimiento? Esto es integrar, Sí, es dar espacio a todo lo que, a todos los que son y a todo lo que somos. Por eso el título de Vivir en el alma es amar lo que somos, amar a los que son y amar lo que es también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se integran para mí. Yo, cuando conocí las constelaciones en el año 99, llevaba trabajando y formando gestaltistas mucho tiempo y no tuve ujú, ninguna dificultad para integrar, porque lo que es distinto es que la Gestalt enfoca más bien el organismo adentro, el interno de las personas, aunque también la Gestalt no es una terapia sistémica, pero es protosistémica porque trabaja la relación. Y entonces, claro, las constelaciones trabajan no solo la relación, sino que la relación enmarcada dentro de unas tramas sistémicas, ¿no? Así que yo no tuve ninguna dificultad para integrar y el denominador común, como digo, es la inclusión, la cópula, la integración y claro, y esto es contrario o distinto de terapias o abordajes donde dicen, bueno, vamos a convertirte en una persona fuerte y nunca más serás frágil. Esto es un artificio. Por eso, por eso que también a veces dicen, bueno, conviértete, qué sé yo, en tu yo ideal. Bueno, pues a ver, seamos cautelosos con esto, seamos cautelosos porque ¿qué es el yo ideal? Es uno que dibujamos que tiene que ser
fuerte, inteligente. El yo ideal, qué sé yo, es bonito de dibujar, pero es contrario a la realidad. ¿Y si el yo ideal fuera uno capaz de aceptar e integrar todo aquello que vivimos momento a momento? ¿Y si el yo ideal o la mejor versión de nosotros mismos fuera el yo real que está sucediendo momento a momento? Y esto no significa que en este momento está sucediendo, que pienso, qué sé yo, mañana voy a tratar de ser más comprensivo con tal persona. Claro que sí, pero esto forma parte de mi realidad también. No forma parte de una máscara de que tengo un yo que ha decidido ser comprensivo. Es decir, quizá el yo ideal, entre comillas, sería un yo auténtico, un yo carente de máscaras o carente de, qué sé yo, de formas que te obligan a ser siempre de una cierta manera. Ujú. Incluso la Gestalt dice es que, es que hay que pasar de ser personas de cartón piedra, es decir, con una máscara, a personas reales. Y la persona real a veces se siente fuerte y a veces frágil, a veces chistosa y a veces aburrida, qué sé yo, es que somos todo, de alguna manera. Por eso hay que flexibilizar la- la- nuestra manera de ser para que estemos más completos y para flexibilizarla ayuda mucho revisar cómo hemos construido nuestras máscaras en relación a lo que vivimos con los padres o en relación a lo que vivimos en el sistema familiar. Esto tiene que ver con el guión de vida. Y Bert Hellinger, antes de empezar con las constelaciones, él trabajaba con el análisis del guión de vida, con una herramienta que se llama análisis transaccional. Ujú. Y luego, claro, él fue como muy, no sé cómo se dice, muy visionario, porque se dio cuenta de que el guión de vida, que es la máscara de alguna manera, son los introyectos, son cómo tienen que ser las cosas, el guión de vida está fabricado por resonancias e implicaciones del sistema familiar. Por eso tiene mucho valor, qué sé yo, mirarse a uno mismo desde la perspectiva del sistema familiar y de la red de vínculos. Sí. Ujú. Y Joan, y esto que tu libro nuevo es sobre el proceso transformativo, ¿no? Hiciste. Sí, Va a incidir en esto. Porque bueno, me gustaría escucharte hablar de tu visión sobre lo que es más importante, lo que es esencial en las constelaciones en cuanto a proceso transformador. ¿Qué es lo que realmente funciona? Y me gustaría escucharte sobre esto. mira, bueno, en el libro el título todavía lo tengo que decidir, pero el subtítulo serán los 7 pasos del alma hacia la transformación, ¿no? Y claro, ahí hay, bueno, no voy a hacer aquí mucho spoiler, Claro, spoiler, no. aunque son cosas que más o menos he dicho aquí y allá, y Mm. tiene que ver con las transformaciones del espíritu de Nietzsche, que utiliza los arquetipos del camello, del león, del niño. Pero claro, para la transformación, punto número uno, ¿no? Nos transformamos cuanto más estamos en contacto con el animal que vive en nosotros. Y esto sí que muchas veces es trabajo con el cuerpo, porque el animal sabe, hay una intuición certera, es como, es como lo preverbal, este sonido telúrico, esta vibración de la vida que el organismo hace que sepa. Luego, claro, viene la caída, pero esta reconexión con el animal interior, y aquí no hablamos de un animal estúpido, sino al contrario, de que es un animal que realmente sabe. Claro, luego viene la caída y nos llenamos de cargas y de defensas y de deberías. Y claro, yo creo que ayuda mucho el tener claridad sobre las cargas que llevamos.
sobre los guiones que decidimos en la infancia. Por eso que, por un lado, ayuda a reconectar con el animal salvaje, con el animal natural que vive en nosotros. Por otro lado, ayuda también tener claridad, es decir, la atención, que es la gran herramienta terapéutica. La atención. En Gestalt se llama darse cuenta. En el libro uso la metáfora del búho, que el búho es uno que es capaz de ver más lo invisible y en la oscuridad. Y de hecho, mucho de lo que hacemos en terapia y en constelaciones es acompañar a las personas para que vean más de cerca lo que está intuido o escondido o oscurecido, ¿no? Entonces, para la transformación se necesita ver, es decir, se necesita ver. Y luego, para la transformación se necesita también, qué sé yo, primero hay que decir que nos transformamos, es decir, la gente de hecho viene a terapia no porque quiera transformarse, sino porque tiene un problema. Y Sí. el problema le obliga a la transformación. O sea que para transformarse se necesita que hayamos sido invitados por algún malestar o por alguna contrariedad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego se necesita también no solo ver, sino se necesita también generar fortaleza para enfrentar, claro. Y esto es decir, qué sé yo, estoy pensando en una persona concreto, tiene mucha claridad de cómo está enredado con la madre. Una persona en concreto está muy enredado con la madre, de manera que poco menos ejerce de pareja invisible de la madre. Y tiene una cierta claridad. Claro que le falta más claridad sobre cómo le da un lugar al padre, cómo se conecta con los hombres de la familia. Pero aún teniendo la claridad, es como si no tomara la fortaleza para decidir basta, Ujú. o digo no, o digo no quiero más, o esta carga me resulta demasiado grande, o esta carga conlleva enfermedad para mí, o esta carga conlleva depresión, etcétera, etcétera. Así que necesitamos también ganar fortaleza. Pero la fortaleza no la ganamos de la nada, sino que la ganamos de que otros han sido fuertes e interiorizamos su fortaleza. Es decir, la ganamos también de que hay otros que nos acompañan en el camino y nos segurizan de que nuestras audacias de alguna forma pues serán aceptadas, podríamos decir, ¿no? Y luego, claro, en el camino de la transformación, pues a mí me parece que es muy importante también la conexión más, yo lo llamo espiritual o existencial, es decir, con una fuerza que viene de la conciencia o viene de una esencialidad o de un latido espiritual. Claro, es como estamos aquí en este mundo, pero hemos sido embarazados por un espíritu más alto que unió a nuestros padres. Y este fueguito, claro, o sea, llamémoslo el espíritu. Entonces, claro, para la transformación, mira, ayer estuve en Madrid y que es que un hombre que se llama Jorge Neri presentó un libro que se llama es economista o abogado, está mucho en el ramo económico, presentó un libro que se llama La economía de la abundancia, ¿no? Y contó, en un momento dado dijo algo así como que no hago lo que quiero, sino lo que Dios quiere a través de mí, ¿no? Y, y claro, y hay algo para la transformación que si necesitamos la fuerza para afirmarnos y cambiar, necesitamos la humildad también para que la vida a veces nos dirija más allá de nuestras interferencias personales, ¿no? Y, es decir, llega un momento en el proceso de transformación que el yo es el problema, no es la solución. Y entonces hay que
Es decir, que el crecimiento es menos yo y más una sintonía con algo más grande. Bueno, entonces estos son ingredientes, y claro, en el viaje heroico, en el viaje de la transformación, pues, pues en realidad la gente que llega más lejos en el camino, que simbólicamente regresa a la casa, al hogar, Ulises, por ejemplo, ¿no? Que la meta, o sea, llega a la casa, pero llega andrajoso, llega lleno de experiencias, pero, pero de nada, está en la nada, podríamos decir, ¿no? Y este lugar, pues, que es una metáfora, es un símbolo, pues es el lugar casi del no yo, cuando el yo se va diluyendo, como dicen en muchas tradiciones espirituales, cuando morir a uno mismo, ¿no? Para nacer o renacer a una vida más grande, qué sé yo, y Ulises, bueno, llega andrajoso. Y esto me hace acordar una historia donde un rey quería conocer a un hombre feliz y fueron todos los trabajadores del rey buscando por todo el reinado un hombre feliz y no lo encontraban, no lo encontraban, hasta que por fin encontraron un hombre feliz. Y, bueno, en realidad la historia es que el rey quería tener una camisa de un hombre feliz. Y buscaron y buscaron y no encontraban hombres felices y al final encontraron un hombre feliz pero no tenía camisa. Es decir, estaba desnudo. Y esto también es una metáfora de la transformación, que es pues, desnudarse de uno mismo, ¿no? Y entonces uno está en la casa interior, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, en el libro explico muchas etapas, también, claro, explico de que en realidad la transformación o el cambio es inevitable porque todo está sujeto a cambio. Los budistas llaman de todo es transitorio, todo es impermanente, dicen los budistas, sufrimos porque nos apegamos a una manera de las cosas, pero sabemos que van a cambiar. La gente va a morir, qué sé yo, lo que está construido se destruirá, lo que está destruido se construirá, nos envejecemos. Claro, la vida son procesos de pérdidas, ¿no? Pero otro axioma de la transformación vendría a decir que, o mira, hay este grupo argentino, El Plan de la Mariposa, que en una de sus canciones dicen, nada puede perdurar excepto la transformación. Es decir, todo se transforma, todo es transitorio, todo es impermanente, excepto la conciencia que es inmutable, podríamos decir, ¿no? Pero claro, otro axioma es que nos transformamos cuando somos inducidos porque la vida nos golpea, porque estamos asentados en nuestro statu quo y de repente pasa algo que nos saca del statu quo y nos obliga a mover el culo y luego, claro, también, mira, otra cosa que ayuda mucho a la transformación es la congruencia, integrar cuerpo, el animal, integrar, qué sé yo, los sentimientos. Esto es un gran trabajo para la transformación, la gestión de los sentimientos, darles un buen lugar, expresarlos de la manera adecuada también. Y la manera adecuada es ni en exceso ni en defecto. La manera adecuada sería la medida justa. El oráculo de Delfos, que tenía esta exhortación de conócete a ti mismo, luego tenía otro grabado que decía todo en su justa medida. Entonces, bueno, cuando cuerpo, emoción, mente, espíritu, más o menos son un todo armónico que apunta en una misma dirección, entonces también es más fácil la transformación. Cuando nos transformamos también, no a través de la imposición de que tengo que, sino a través de una congruencia interior que dice, bueno, claro, una parte mía quiere esto, otra parte mía quiere lo otro, pero todas las partes mías trabajan para el bien mayor de mí mismo y de la vida. Entonces, que no haya también como vencedores y vencidos en la asamblea o en la guerra interior,
porque también es como, a veces nos ejercemos mucha violencia contra nosotros mismos y hacemos ¿verdad? que resulte triunfante el ganador, ¿no? Y siempre tenemos que ganar, pero ahí hay uno que no le importa ganar, que quiere vivir tranquilo y hay que escucharlo. O a lo mejor resulta triunfante el perezoso, que no quiere complicaciones, pero hay otro que es ambicioso. Entonces, ¿cómo reunir a todas las voces internas en una especie de asamblea donde todos puedan ser escuchados y entonces nos transformamos en la dirección que está apoyada por la asamblea interior? Es como un país que funcionara democráticamente si tiene un parlamento con muchas voces, pero llegan a una entente donde todos expresan su necesidad y luego se toma una decisión de en qué dirección vamos a movernos, ¿no? Vamos a construir una casa en el campo o en la ciudad. Vamos a casarnos o permanecer solteros. Vamos a seguir alimentando nuestro ego o vamos a confiar en el flujo de la vida, ¿no? Bueno, ideas sobre lo que nos transformamos y obviamente el trabajo de constelaciones pues reúne, qué sé yo, la conexión con este latido profundo, reúne, qué sé yo, comprender y ver las ataduras que nos impiden muchas veces ser nosotros mismos para ser marionetas inconscientes de un sistema familiar que nos exige o nos autoimponemos por amor ciego ciertos guiones, qué sé yo. Las constelaciones también a veces nos proveen de imágenes de fortaleza. La mayor imagen de fortaleza es pensar que detrás de uno hay miles que pudieron y avanzaron, ¿no? Nos provee también de un trasfondo espiritual, porque para empezar lo que sucede en el campo de las constelaciones es inexplicable si no hay una fuerza silenciosa que mueve las cosas también, ¿no? Así que bueno, todo esto, Emma. Entonces, ¿crees que las constelaciones apoyan todas esas fases, todas esas transformaciones, estos procesos de transformación, digamos así? Sí, ¿no? Sí. O sea, yo creo que tocan muchas de las teclas del proceso de Ujú, transformación. Quizá la tecla que no tocan tanto es la del animal, la cosa más instintiva, ¿no? Porque para esto se necesitan más a veces trabajos corporales. Igual sería bueno ir integrando también el trabajo de constelaciones con espacios para que el cuerpo se energetice y a veces el cuerpo necesita expulsar o expresar, o hay un animal salvaje que tiene ujú, gritos pendientes y tiene energía atorada, ¿no? Yo no, a veces pienso, tengo que hacer un retiro de una semana y combinar las constelaciones con trabajo corporal, pero bueno, al final el tiempo es muy escaso y no lo hago. Pero bueno, nada, sí es. Pero tocan muchas teclas. La del búho, es que, claro, yo, claro, yo no conozco todas las herramientas terapéuticas, pero sí unas cuantas abordajes terapéuticos. Pero es que las constelaciones es una herramienta privilegiada para ver, para, pero no es un ver solo racional, sino es un ver que impacta al organismo porque porque aparecen emocionalidades y asuntos pendientes también en el cuerpo, ¿no? Es el estadio del búho, que es un estadio de la transformación, pues está amplificado, es como si viéramos en la oscuridad cosas que no, muy inconscientes, muy invisibilizadas, que, que, que nuestros relatos y nuestra manera de construirnos la vida, pues, pues ha apartado verdades que están más ocultas, ¿no? Y un búho, qué sé yo, es decir, mira en la oscuridad y divisa lo que hay. Entonces, en este sentido, es excelente y en proveer imágenes de fuerza y de futuro también, yo creo. Y luego en esta, claro, como toca siempre temas tan profundos, esto roza.
roza el espíritu, roza lo esencial de cada ser humano. Sí, Ujú. Ok. Ahora quería preguntarte, en tu libro Constela la vida, tú dices que más importante que hacer una constelación es tener un para qué hacerla. sí, Y esto es especialmente relevante para las personas que van a taller, que muchas veces piensan que lo importante es constelar. Y la verdad es que lo más importante en un taller a veces no es constelar, es el proceso interior, el trabajo personal que se puede hacer también sin constelar, claro, claro. Esto, ¿verdad? es decir, si hay personas que trabajan consigo mismas haciendo su constelación y participando en el taller aunque no hagan su constelación. Y puede ocurrir que haya personas que no van a trabajar ni haciendo su constelación ni participando en un taller, ¿no? Entonces yo a veces recomiendo en los talleres desarrollar ciertas actitudes que ayudan en el desarrollo del taller. Uno es una actitud más presente, de hacerse más presente, más centrada. Luego también una actitud receptiva, de estar atento, porque para quien necesita ayuda o clarificaciones, la ayuda puede estar en todas partes. A veces le decimos a una puerta, ábrete, 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 quiero que te abras, y cuando la puerta se abre, qué sé yo, golpeamos a la puerta y cuando la puerta se abre dice, bueno, a mí yo lo que quería era golpear, no tanto entrar, ¿no? Ujú. Entonces, y luego es que en un taller de constelaciones se tocan tantos universales vinculares, universales afectivos, que cualquiera va madurando y elaborando comprensiones acerca de su propio sistema. Y dicho esto, claro que es bueno que en algún momento uno también tenga la posibilidad de hacer su propio constelación y ver los movimientos y las dinámicas que se reflejan ahí. Pero he escuchado muchas personas decir que recibieron mucho sin hacer su constelación y también he escuchado personas que recibieron poco haciendo su constelación. Así que sospecho que la ayuda depende de dos cosas. Primero, de la capacidad del terapeuta para emitir mensajes que el otro es capaz de escuchar. Porque se ha demostrado en terapia en general que la eficacia no depende de lo brillante que es el terapeuta, sino de cómo sabe influir y conectarse con la otra persona. Y el otro factor que influye es de cuán receptivo está uno también. Porque, porque, y claro, y esto es un problema, porque a veces las personas que necesitan más ayuda son las personas menos receptivas. Imagínate una persona que tuvo una madre muy complicada y que sintió que era mejor no recibir nada de la madre porque era doloroso, pues bueno, hay la posibilidad de que se acerque la ayuda necesitando mucho, pero recibiendo, sabiendo recibir poco. Y ahí ya depende de la habilidad del terapeuta también para poder moverse, para que por lo menos reciba alguna semilla que le permitan seguir recibiendo más a continuación, ¿no? Pero bueno, que no, que la ayuda, eh, qué sé yo, no, hacer una constelación no significa recibir ayuda. Y hacer una constelación puede significar recibir mucha ayuda. Qué Las bien, las bien. dos cosas. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Vale, venga. Una. Tú has trabajado mucho en el tema del carácter, Sí. especialmente a través del enneagrama junto a Claudio Naranjo. Y en uno de tus libros entendí que tú defiendes que la personalidad o carácter se puede ver como una configuración que se ajusta a las necesidades del sistema familiar en cada momento. Y también que desde una visión sistémica, estos patrones no están completamente cristalizados y entonces pueden cambiar y transformarse. Sé que es para mucho tiempo, pero puedes comentar un No, poco esta sí, idea.
comento. Claro, una pregunta que creo que cualquier ayudador, psicólogo, terapeuta se hace es ¿por qué las personas somos como somos? Y aquí nos referimos a nuestra personalidad, a nuestro carácter. Y nuestra personalidad y nuestro carácter es esto que hemos desarrollado porque formaba parte de nuestro temperamento y porque ha sido cocinado al calor y al hervor de las dinámicas familiares, ¿no? Pero claro, la pregunta es ¿por qué somos como somos, ¿no? ¿Por qué en el enneagrama uno cristaliza como un orgulloso, otro cristaliza como un perezoso, es decir, el otro como un abnegado? Es, ¿qué? Y ahí es un misterio, si te soy sincero, ¿no? Yo siempre pienso que debe haber un Dios, un creador que reparte cartas y dice, bueno, pues a uno le toca una cierta... Porque los niños vienen a la vida ya casi con una cierta impostura, con una cierta, no sé si impostura, pero con una cierta impronta. Pero yo lo que digo es de que a veces tengo la imagen de que este carácter se moldea en este caldero familiar amplio y entonces una criatura cae a la vida y para el sistema familiar esta criatura en las tramas sutiles pues representa un niño que murió y entonces tiene un carácter un poco destructivo, autodestructivo, o representa, qué sé yo, al abuelo admirado que ya se fue y entonces tiene el encargo de hacer brillar a su familia y es una persona que tiene el peso de tener que ser brillante, ¿no? Entonces, en realidad no lo sabemos. La teoría oficial del eneagrama dice que el carácter se cristaliza los primeros años de vida en función de lo que nos pasa con los padres. Y esto también es muy importante. Si a un hijo la madre le hace sentir que tiene que cuidarla porque ella está mal, pues a lo mejor desarrolla un carácter del tipo orgulloso salvador. Pero en el fondo, ¿qué hace que seamos o que nuestra personalidad sea la que es o nuestro carácter sea el que es? Yo creo que no lo sabemos, no lo sabemos, pero sí que ayuda a trabajar como si se hubiera creado en este magma familiar, porque ahí cuando nos adentramos y cambiamos imágenes y posiciones familiares, también hay cambios en nuestra manera de, de funcionar con nuestro carácter y nuestra personalidad. No es que desaparezca, porque hay tendencias que permanecen, pero no es tan compulsivo, o a veces está más integrado. El que tiene que ser fuerte, pues lo integra con que a veces puede ser tierno y frágil también. O el que siempre tiene que ser débil y frágil, pues lo integra con que a veces puede tener poder, ¿no? Pero ¿Y bueno, es un te campo parece, de explorar más y más. ¿Por qué somos como somos? te parece posible abordar el carácter a través de las constelaciones? Sí, ¿Eso bueno, se hace? yo he ¿Sí? hecho ¿Sí? ¿Sí? algunos talleres de constelaciones y eneagrama. Cuéntanos un poco de Bueno, esas experiencias. no, ahí, bueno, uno va avanzando en comprender más el eneagrama y en cómo se va identificando en función de los caracteres. Y luego también uno va avanzando en la comprensión de qué posiciones y decisiones infantiles tomé respecto a los padres o qué implicaciones sistémicas me conciernen que me llevan a ser de una cierta manera. Por ejemplo, estoy pensando en un hombre que tenía un carácter muy autodestructivo y en la constelación estaba identificado con un tío suyo que había sido fusilado en la guerra, por ejemplo. Qué sé yo, una persona que, que dice yo no soy importante, yo no me tengo en cuenta a mí mismo y que en la constelación está identificada con un aborto que la madre eligió, por ejemplo. Y está como fusionada con este aborto, ¿no? Y le cuesta
hacer emerger una identidad más clara o poder decir abiertamente yo. En fin, son ámbitos a explorar, tanto lo que hay detrás de los padres como lo que vivimos, la posición que tomamos, las decisiones que tomamos, que se mira en una constelación hace un tiempo, una mujer que en su infancia la madre pasaba meses fuera, se iba a otro país la madre y ella, claro, pues constantemente estaba la madre viniendo y luego yéndose, muy traumático para ella como niña. Y en la constelación yo dije, parece que esta mujer ha decidido en algún momento no voy a confiar en nadie. Y entonces la clienta me dijo, sí, 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 esto lo decidí yo con 6 años. O sea que tenía conciencia de haber tomado esta decisión. No voy a confiar en nadie. No voy a confiar en nadie significa tengo que contar solo con mis propios recursos, tengo que apoyarme solo en mí misma, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es una posición enegramática que se puede ver en un rasgo específico. Bueno, pues claro, con lo que le tocó estas heridas en el flujo amoroso con la madre, porque la madre se iba. Imagínate una criatura de 2 años que la madre de repente aparece, luego desaparece. Claro, al final dice, esto es muy caótico para mí, me vinculo y luego, pero tengo el sufrimiento de que se va, me tengo que desconectar para no sentir este sufrimiento, en fin, es complejo. Entonces, bueno, pues todo esto es también unir y venir entre la trama sistémica y cómo nos hemos construido a nivel personal y cómo podemos flexibilizarnos. Muy bien, muy interesante. Ya estamos hablando hace una hora. Bueno, Muchas gracias por tu generosidad y fue una charla muy interesante que la voy a revisar porque fue bueno, muy, muy interesante y te estamos esperando con mucha ilusión y mucho cariño aquí, esperando por ti en junio. estos son los días 5, 6, 7. 5 al 7, 5, 6, 7 de junio. Vale, vale, en Porto. Sí, Vale. importa en el mismo lugar del último taller, ¿te acuerdas? Casa Ah, de Perlada, sí, 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 esa sí, casa verde, sí, sí, muy bonito, muy con las bonito. sirenas, sí. Bueno, Bueno, un bueno, abrazo grande, Eva, muchas un gracias. abrazo. Nos vemos Chao, pronto. Chao, gracias. chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias a todos.